Nosotros continuamos entonces con la programación del Dragon Heart Security Conference. La próxima charla es una de las más esperadas también, ya que son pocos, digamos, los contenidos que se generan para automatizar la defensa. Hay mucho de automatización de ataque, pero no tanto para respuesta a incidentes y la automatización de la defensa. Entonces tenemos a Jesús Amorós, espero haberlo dicho bien, que nos va a contar un poco sobre automatizando incidentes con SIEM, FortiGate y Ansible. ¿Estás ahí, Jesús? Muy buenas, Andrés. ¿Qué más, Jesús? Muy Espero que buenas. estés muy bien. Yo sé que es complejo con la diferencia horaria que tenemos, pero espero que estés con las mejores de las energías para atender al público en el Dragon Heart Security Conference. Te lo dejo todo a ti. Muy bien, muchas gracias. Bien, muy buenas. Nada, como ha contado Andrés, se trata de un desarrollo que hice para un proyecto de fin de máster y al final combina tecnologías, combina un SIEM, FortiGate, Ansible, programación, ¿vale? Y bueno, se llama Detectando Ataques y Automatizando la Respuesta a Incidentes. Suelo publicar algunas publicaciones de técnicas o algunas publicaciones de respuesta a incidentes, bastionado, bueno, ahí tenéis mi blog, si queréis dar un vistazo. Sobre mí. Bien, sobre todo, muy curioso y perseverante. Bueno, y sobre mi formación un poco, soy ingeniero de telecomunicaciones, aquí soy de España, de Alicante, la Universidad de Alicante. Hace un par de añitos terminé el máster de ciberseguridad. Bueno, título de experto de universidades, de redes, de hackinético, de forense, certificaciones de redes, un poquito varios, ¿vale? Al final, los que estamos en este mundillo solemos pegarle a varias tecnologías y de ahí sale al final el background. Bueno, un poco que sobre mí, perdonad un segundo. Vale, un poquito sobre mí, sobre dónde he trabajado y demás. Bueno, pues actualmente tengo un proyecto personal, ¿vale? Con un par de personas más. Y se llama, estoy como director técnico, ¿vale? En Secron. Y bueno, es un proyecto personal sobre ciberseguridad y sistemas, así que el que se anime que le dé un vistacillo a la web. También estoy trabajando con Sakurai como líder DevOps, hay un equipo bastante potente automatizando y protegiendo la parte de automatización con Ansible, en fin, toda aquella zona. Desde el 2017 hago pequeños, un poquito de digital forensic, pues un poquito de cabecera, de correo, de Windows, he hecho una aplicación para extracción en iOS, de WhatsApp, en fin, un poquito de tal, ¿vale? Sobre todo el background de perimetral y de firewalls y demás viene cuando tuve la experiencia en la Perne como ingeniero de firewall, de ciberseguridad, perimetrales, y de ahí nace un poco la combinación de tecnologías para poner a punto el proyecto que voy a contar hoy. Bueno, el objetivo al final del proyecto, por resumiros un poquito, pues era simplificar aquellas tareas repetitivas que se encuentran cada día los equipos de IT y ciberseguridad, dotar y automatizar, dotar de inteligencia un sistema para poder mitigar un ataque con la menor acción posible, y desplegar configuraciones en equipos de forma automatizada, en 1, 100 o 1000 equipos, y centralizar todos los datos técnicos de los equipos de manera que podamos ser ágiles o automatizar cuando necesitamos acceder a un equipo, parar un ataque, automatizar un simple backup, etcétera, etcétera, ¿vale? Por eso al final la presentación se llama Automatizando la respuesta a incidentes, se parte de una base de un SIEM, parte de Ansible de FortiGate y al final hay ahora lo veréis poquito a poco, no cuento más. Sobre mí, bueno, pues ahí tenéis mi LinkedIn, mi Twitter y mi blog, ¿vale? Al que esté interesado, pues bueno, el que le interese le puedo compartir cosas o dudas o lo que sea. Bien, esto nace por el 2018 aproximadamente. Se me ocurrió meterme en un máster de la UOC y digo, bueno, pues al finalizar el máster me decían, no, tienes que hacer un trabajo final de máster. Y me dieron, sobre todo porque no me cuadraban los que me proponían, ¿no? Que es lo que decía ahí, los proyectos propuestos
no me terminaban de gustar. Y entonces empecé a darle un poco de vueltas a la cabeza, digo, bueno, ¿y si mezclo un poquito de FortiGate, un poquito de Ansible, un poquito de Linux, y un poquito de Apache, y un poquito de tal? Y al final le pegué un correo al tutor, le dije lo que había metido en la coctelera, lo que podría salir, y me dijo, ah, pues sí, me gusta, pero yo no te puedo asesorar como tutor. Y le pregunté por qué, me dijo que no tenía conocimiento de tantas tecnologías y que no me podía ayudar. Y bueno, me asignó como tutor a Pablo González de Telefónica, le mando un saludo desde aquí, ¿vale? Del equipo de Ideas Locas. Y la verdad que muy bien, me echó una mano sobre todo a estructurar la parte técnica y demás, y la verdad que estupendo, es una persona increíble. Bueno, prácticamente un poco por introduciros, ¿vale? El proyecto sale de una necesidad que yo detecté, que los equipos de IT, especialmente pues en ciberseguridad o SOC, pues básicamente que si tienen que mantener backups, tienen que estar tratando cientos de alertas, positivos o falsos positivos. En fin, en el entorno IT al final puede haber muchas tareas repetitivas. Conociendo el background o el proceso de esas tareas y conociendo distintas tecnologías, todo se puede automatizar, ¿no? Entonces me ocurrió la idea, digo, bueno, ¿por qué no cojo y empiezo a unir muchas cosas que he aprendido a lo largo de los años y hago un sistema que permita que las tareas repetitivas pueden pasar a un segundo plano, de manera que las traten las máquinas y nosotros nos dedicamos al análisis más de cosas más interesantes, ¿no? Entonces nació un poquito de ahí la idea. ¿Cuáles serán los objetivos? Pues los objetivos, como esto nace un proyecto, había que tener un objetivo, una justificación, por lo tanto el objetivo, simplificar las tareas de los equipos, automatizar y dotar de inteligencia para mitigar un ataque, luego os explicaré cómo funciona esto, desplegar configuraciones en equipos de forma rápida y eficiente, y esto iba sobre todo, imaginaros que tenemos un listado nuevo de un Command and Control o IPs nuevas de la Red Tor, que os podéis bajar del proyecto, y queremos meterlos en una lista negra, pues automáticamente, pues al final un script, un poquito de Ansible, un poquito de aquí, un poquito de allá y todos nuestros firewall actualizados al día, ¿vale? Hay fabricantes que te proporcionan a lo mejor ciertas herramientas, que algunos sí que te las proporcionan y otras que las podemos hacer, ¿vale? Y bueno, sobre todo el objetivo también era centralizar datos técnicos, es decir, tener en un mismo sitio el modelos, licencias, credenciales, clientes, de manera que haciendo consultas o bien a base de datos o bien a tal, pudiéramos obtener esas credenciales y realizar acciones con Ansible o con cualquier base. Ventajas. Obviamente, si yo automatizo muchas tareas repetitivas, al final gano tiempo. Si gano tiempo, puedo realizar investigaciones más profundas a cosas más interesantes. Y al final, el equipo lo que tiene es un mayor conocimiento, ¿no? Al final bajas el tipo de trabajo en cuanto a repetitivo y te metes en algo mucho más interesante que puede ser profundizar, detectar IOCs, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, las ventajas pues es ahorrar tiempos, ahorrar tareas repetitivas, sobre todo por la gente, permitir análisis a posteriori de lo ocurrido. Eso existe ahora de Dios, yo no he inventado nada nuevo, pero yo lo que hice fue centralizarlo, tener en un mismo sistema todo esto, ¿vale? Nada, y luego, por ejemplo, permitir centralizar los datos de los clientes, lo que os decía, o permitir a un administrador, de manera puntual, realizar configuraciones masivas. Es decir, necesito bloquear este IP en no sé cuántos 100 o 200 firewall, o necesito realizar un backup esta noche porque hay una actualización, necesito, en fin, automatizar ese tipo de situaciones para 1, 10 o 1000 equipos, ¿vale? Bueno, los componentes. ¿Qué componentes han usado en este proyecto? Es decir, open source, ¿vale? Todo es open source, salvo FortiGate, aunque en el caso de FortiGate se usa una licencia temporal de 30 días, con lo cual también fue gratuito temporal. Vale, al final hay un Nginx, el Nginx luego lo veréis, al final es el que levanta una API, ¿vale? Se pone un puerto por el que yo recibo las alertas. Ansible se dedica a provisionar servicios y configuraciones, MariaDB como base de datos, hay una máquina como frontend con PHP, HTML y Bootstrap, que ahora veréis. El frontend es un Apache, ¿vale? Con PHP, como os decía, y Nginx trabaja solo recibiendo las alertas.
FortiGate es un firewall de Next Generation Firewall de última generación del fabricante FortiGate. Y bueno, ahora luego del fabricante Fortinet, y ahora veremos un poquito, desglosaremos un poquito cada parte para que lo entienda. Este sería el diagrama de flujo de un ataque, ¿vale? Alguien malicioso, un atacante, realiza un escaneo de vulnerabilidades, un Nmap, en fin, cualquier ataque o escaneo que levante una alerta. Esa alerta, el equipo, el firewall, lo envía al SIEM, ¿vale? El SIEM es el recolector de logs, ahora luego lo veremos. Y a partir de aquí ya entraba mi aplicación, ¿vale? Nginx con un puerto de escucha, recibía el log, trataba el log, lo insertaba en base de datos para tener conocimiento, alcance, y luego sí realizaba un proceso de match, ¿vale? Si las alertas que yo recibo hacen match con la configuración que yo tengo en mi panel o que yo he diseñado, pues realizo una respuesta al incidente lanzando un playbook de Ansible. Ese playbook automatiza la configuración en un firewall, en este caso era el FortiGate, lo pone como top y a partir de ahí lo bloquea. Lo mete en el top y le hace un drop y a partir de ahí bloquea el ataque automático. Los firewalls sí que se dedican a parar cosas, pero están constantemente generando ruido. Si es una IP conocida que ya tenemos X intentos y ya cumple nuestras reglas de bloqueo, no necesito que nadie vaya a un firewall a bloquear persistentemente esa IP, ¿vale? Esto es lo que se encarga de cumplir unas reglas, esas reglas que un operador revisaría, diría, pues mira, yo tengo 3 ataques desde la misma IP de China, tal, pues esas reglas las hace automáticamente el software, lo detecta y a partir de ahí, con Ansible y una función, levanta la respuesta a incidente y lo bloquea, ¿vale? Ese sería el flujo. En paralelo tenéis un flujo de la base de datos, se almacena el log para luego consultar en el frontend, luego hay un frontend Apache, el usuario final aquí puede consultar la alerta, puede ver el estado, etcétera, etcétera. Bien, para introducir un poco a gente que no conozca SIEM o que no conozca FortiGate, ¿vale? He preparado un poquito información sobre cada uno de ellos, muy resumido. Un SIEM es un sistema de gestión de eventos e información de seguridad. En inglés, Security Information and Event Manager, ¿vale? Es un gestor. Ingesta logs, eventos, ¿vale? Almacena eventos de muchas fuentes, de servidores, de firewall, ¿vale? De todo tipo de servidores y puede realizar acciones como alertas, revisar reglas, ¿vale? Ese es el funcionamiento principalmente de un SIEM, ¿vale? La mayoría de SIEM funcionan desplegando agentes, otros SIEM funcionan integrándose con RSysLog o levantando unas... En fin, hay diferentes SIEM, pero la función es recolectar muchas fuentes en un mismo sitio y correlar datos para disparar alertas, ¿vale? Y detectar cosas al final. Algunos son ejemplos de SIEM, como puede ser QRadar, Alinbaul, Azure Sentinel, de Amazon Web Duty o LK, ¿vale? Algunos pueden ser de pago, otros open source, otros bajo licencia, ¿vale? En este proyecto partíamos de un LK, ¿vale? Para que lo sepáis. Sobre FortiGate. FortiGate concretamente es el firewall de última generación de Fortinet. El fabricante es Fortinet y en este caso el firewall de última generación es FortiGate. Son un firewall de última generación, trabajan en todas las capas del modelo OSI. Tenéis dos tipos, os he puesto los dos modelos más diferentes de la gama, por poneros un ejemplo. Tenéis el uno chiquitito, que podría ser para una pequeña empresa, una casa, ¿vale? O modelos ya grandes para operadores, ¿vale? Cubre prácticamente toda la gama, desde pequeña empresa o particular, sobre todo pequeña empresa, hasta operadores, ¿vale? Al final podéis ver, empiezan desde el modelo, creo que ya el 40 o 50 F, ahora los modelos han pasado a la F, ¿vale? Un 50 o 60 F, podéis ver, 60 F, y a partir de ahí hay 1000, 2000 F, en fin, hay modelos muy, muy grandes. Luego también están las versiones de máquina virtual. Yo concretamente para hacer las pruebas y poder moverme donde estuviera trabajaba con una máquina virtual que la podéis meter en AWS, en Azure, en fin, podéis instalar la máquina virtual desde el market
y trabajar como si fuera un firewall igual, ¿vale? ¿Cuál es la función? Bueno, como os decía, es un firewall, trabaja en la capa perimetral, su función es, en este caso, es parar y detectar ataques, eventos, ¿vale? En la capa de aplicación, en la capa de red, ¿vale? En este proyecto, concretamente, nos nutrimos de las alertas generadas por ese FortiGate. Cuando antes os presentaba al atacante, ese atacante levanta una firma o es detectado por una firma en el firewall y el firewall emite un log, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, FortiGate, el IPS o el Intrusion Prevention System de FortiGate es lo que a open source un Snort, su propio Snort. De hecho, hay proyectos o scripts que traducen reglas de Snort a FortiGate o incluso podéis haceros vuestras propias reglas custom. Yo para este proyecto hice una regla custom muy sencilla, que me levantara un IPS haciendo un simple ping para agilizar las pruebas, ¿vale? Y básicamente el FortiGate trabaja con sus licencias para las alertas y, en fin, las funciones de FortiWall, que lo llaman ellos. Y bueno, pero en el caso del open source se trabajaría con un detector de intrusos en un NIFER de la capa de red o de un firewall, y básicamente haría el detector de intrusos y recibiríamos los logs, ¿vale? Sería el equivalente. Ansible. ¿Qué es Ansible? Bueno, para mí Ansible es un orquestador, un software de automatización, en fin, hace muchísimas cosas, ¿vale? La definición, dicen que es una plataforma de software libre, colabora o parte de Red Hat, que al final se utiliza para configurar y administrar equipos, ¿vale? Tiene combinaciones con multinodo, ejecuciones de tareas de administración y configuración. ¿Vale? Adicionalmente se llama que orquesta, ¿vale? Yo con Ansible edito sistemas, con Ansible aprovisiono y configuro sistemas, con Ansible puedes hacer muchísimas cosas con Ansible. Creo que casi todo lo que se te ocurra se puede hacer con Ansible. O puedes combinar Ansible con script, con Bash, con PowerShell, en Windows, en Linux, ¿vale? Tenéis una que le gusta la automatización y tal, debería de conocer Ansible, por lo menos. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de cómo se instala en Debian o en CentOS o Red Hat, ¿vale? Simplemente. Y un poquito voy a enseñar algo muy sencillo de cómo funciona para que tengáis la idea del concepto. Y bueno, lo principalmente que tenemos que hacer es instalar Ansible, ¿vale? Con un apt o un yum. A partir de ahí tenemos ya nuestro servidor o nuestro Ubuntu, Linux, lo que sea, con el servidor de Ansible, luego ya vamos a llamar servidor de Ansible. A partir de ahí, ese servidor tendrá que tener compartida una RSA key, ¿vale? Con todos los servidores que vaya a gestionar. No es imprescindible, pero ya sabemos que estamos en una conferencia de seguridad y por lo tanto si vamos pasando las credenciales en plano aquí, pues no tiene sentido, ¿vale? Se puede, si no tenéis más remedio en algún momento se puede. Yo lo uso en ocasiones en la primera vez y a partir de ahí genero la RSA key porque yo automatizo el generar la RSA, ¿vale? En mi caso, lo cual la primera vez tengo que llegar de alguna manera. Pero bueno, hay miles de maneras. Lo ideal es compartir la RSA key y a partir de ahí ya tenemos vía libre desde nuestro servidor de red de Ansible contra toda la infraestructura que tengamos que administrar, porque no tienen por qué ser Linux, pueden ser Windows, pueden ser servidores de cualquier cosa, pueden ser Ciscos, pueden ser FortiGate, pueden ser lo que queráis, tengáis módulo o programéis vuestro módulo, ¿vale? Aquí un ejemplo de un inventario, por ejemplo, pues en este caso se ha llamado host Apache. Pues aquí tengo un listado de 2 o 3 servidores de Apache donde voy a aplicar X configuración. Abajo tengo una demo, un ejemplo de un playbook. Ansible ejecuta tareas, o por así decirlo, con playbook. Se llaman playbook. Son archivos de configuración que se van a ejecutar en el sitio remoto, ¿vale? Siempre en el remoto. En el remoto porque trabajamos sobre un grupo, ¿vale? Aquí trabajaría una rata, aquí pone Apache y aquí arriba pone host Apache. Debería poner lo mismo, si no, no funcionaría, ¿vale? Para que lo sepáis. Aquí pondríamos el usuario remoto, en este caso es una demo, es un background. Si va a tener privilegios
para poder instalar esos paquetes, aprovisionar o lo que fuera. En este caso estamos instalando un Apache, pero podríamos estar bastionando un sistema o pasando un script de bastionado personalizado nuestro en 1, 10 o 100 máquinas, que esto ya es a gusto del consumidor. ¿Cómo se ejecutaría? Bien, pues se ejecutaría básicamente como abajo os enseño, ¿vale? Ansible Playbook, guión y Apache. Apache YML, ¿vale? Pero hay multitud de opciones, se le pueden pasar variables, se le pueden pasar contraseñas, se le puede decir que le dé privilegios. Hay multitud de opciones con Ansible. Os he puesto un ejemplo muy, muy sencillo. Ya saben que es un playbook de Ansible, ¿vale? Lo comentábamos un poquito, me adelantaba en la transparencia anterior. Al final es un archivo de instrucciones que se van a ejecutar en la máquina remota para aprovisionar, bastionar o proteger o cualquier cosa que le pongamos. En este caso, este playbook se conectará a todos los servidores que coincida la regla host. Fijaros, aquí sí que está corregido, ¿vale? Aquí yo no tengo la rata, está bien. Toda la lista de servidores que hay aquí van a aplicar esa configuración que está en el playbook usando la RSA. Se van a conectar en este caso por SSH y van a provisionar, configurar o hacer aquello que yo le haya dicho en el playbook. El parámetro bcom o method sudo eleva privilegios, básicamente para si estamos instalando o administrando un sistema, muchas veces necesitaremos elevar privilegios. En este caso, Ansible puede comprobar el estado del sistema y revisar si algo ya ha instalado. Es decir, esto no es un script, esto no es un bash que yo le digo conéctate y instala. No, esto puede revisar si tengo aprovisionado ya un servicio o no. Es decir, si hay algo ya un Apache corriendo, si hay un servicio instalado, si no está me lo instalas y si está no hagas nada. Básicamente esa es la idea de Ansible, ¿vale? Que aprovisione si hace falta, si no hace falta no aprovisiones. O haz algo y si ya está hecho no lo hagas. Con un script sin control de salida o poco sutil no tenemos eso. Vamos a piñón, ejecutamos y fuera, ¿vale? Simplemente por poneros un poco otra vez en contexto, ahora que conocemos un poquito cada parte del proyecto, pues aquí está la parte de la gente mala. Nosotros aquí tenemos la parte del FortiGate, es el firewall, recordad. Aquí tenéis la parte del EK o el SIEM, que es el que va a ingestar los logs o los eventos. Va a recibir el SIEM a través de un framework que se llama el ASALERT, ¿vale? El ASALERT es el que va consultando constantemente a SIEM y cuando hace match una regla que la hayamos predefinido nos va a disparar con un post, con un get, con un token, sin token, ¿vale? Depende de la configuración, obviamente debe ir con token. En este caso nos dispara una alerta por post, con un token, nuestra API la recibe y a partir de ahí el programa está funcionando. O sea, nuestro programa está dividido en dos tareas, tiene un background que está constantemente trabajando, tiene un proceso de fondo que está trabajando él siempre, aparte del frontend, ¿vale? Son dos procesos independientes y bueno, el flujo que decíamos antes, llegaría a la API, haría el proceso, si cumple o no cumple y hace match con unas reglas, mitigamos el incidente y si no hace nada simplemente pues se registra, ¿vale? Y por aquí tenemos al operador que puede ver el frontend con el desarrollo, con las alertas, el cliente, todo lo necesario, ¿vale? Aquí viene un poquito información sobre el flujo de la aplicación o del programa o de todo la combinación de cosas que hago aquí. En su momento lo definí así, ¿vale? Quizás se podría haber hecho de otra manera, pero de momento hay una función main, hay una función inicial. La función inicial se encarga de consultar en la base de datos si tenemos clientes activos o no. Y en el caso de que tengamos clientes activos o no, saca una lista de clientes activos y da paso a la siguiente tarea. La siguiente tarea es verificador. El verificador comprueba ese cliente y va cliente por cliente revisando sus reglas predefinidas. Un ejemplo de regla predefinida podría ser si recibo 3 ataques por el puerto WAN desde la misma IP de origen, bloqueamelo, ¿vale? Es un ejemplo. Entonces, ese tipo de reglas predefinidas en nuestro sistema es el encargado, verificador es el encargado, pues el nombre lo dice, de verificar si procede o no procede, actuar y mitigar un ataque,
¿vale? Comprueba las alertas, si esas alertas o ese grupo de alertas corresponde reaccionar, pues manda una tarea con los datos al siguiente proceso. El proceso se llama Ansible, no se me ocurrió una mejor forma de llamarlo. Se llama Ansible, no hablo del servicio de Ansible o la aplicación de Ansible como tal, no, es un servicio mío que traduce, porque al final necesito una traducción entre mi programa y Ansible, ¿vale? Ansible al final funciona por línea de comandos y necesito una traducción entre ese programa. Entonces, ese bloque llamado Ansible es el encargado de, en función de la información que he recibido de verificador, proceso esa información, llamo a una serie de funciones, que luego veremos un poquito por encima, y llamaremos en background a los procesos de respuesta a incidente de Ansible, ¿vale? A través de playbooks. ¿Vale? Es un proceso un poquito complejo. Os decía, la aplicación, por así decirlo, o el conjunto tiene dos procesos, un proceso principal en background, en segundo plano, él trabaja solito, no hay que hacerle nada, y luego tienes un dashboard en el que en el dashboard puedes realizar configuraciones, ver qué está pasando, realizar backups, restaurar backups, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo veremos más adelante. Como os decía, un poquito sobre la presentación anterior, sobre este esquema. Mine es el proceso general del sistema que consulta a todos los clientes activos. A partir de ahí, a los activos le lanza un proceso de verificación. Esa verificación básicamente define y compara el umbral predefinido, ¿vale? Revisa que las alertas recibidas en el cliente, bueno, en el equipo básicamente, hablo de cliente con cliente, equipo de cliente, tiene coincidencia o no con las reglas definidas. En mi caso yo lo llamo el umbral del ataque. ¿Qué es para mí el umbral del ataque? ¿A partir de qué cosa es un umbral o no? Pues en fin, no sé, imagínate, un ping desde China, pues a lo mejor no es el umbral de ataque, pero unas ráfagas de Nmap o de lo que sea sí que puede ser el umbral de ataque, ¿vale? A partir de ahí, verificador consulta las credenciales cifradas del equipo cliente y lanza la automatización recibida, pensar que es un proceso en cadena, recibe la información desde la alerta, saca los datos de la alerta, saca la IP, el país, el puerto de entrada, el puerto de salida, dónde debe realizar el bloqueo, qué tipo de cliente es, qué credenciales tiene el cliente y a partir de ahí lo bloquea, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo que hace verificador, ¿vale? Fijaros que estamos en el segundo paso. Verificador, comprueba si la alerta coincide, eso ya lo habíamos comentado. Si coincide, extraemos los datos de la alerta, consultamos la IP y las credenciales, al final consultamos los datos del cliente, decir, vale, tengo una alerta del cliente X, necesito las credenciales y datos de ese cliente porque voy a configurarlo, ¿vale? En este caso, lo recibe por parámetros y a partir de ahí llama a un proceso de que es Ansible, como os decía antes, y Ansible, el proceso de Ansible, empieza a decir, muy bien, lo primero que tengo que hacer en el equipo es consultar el último ID. FortiGate define las políticas y cada política tiene un ID único. Bien, una política nueva debe tener un ID +1. Por lo tanto, lo primero que necesito hacer es obtener el listado de todas las políticas. Si no, no puedo trabajar, no puedo lanzarle algo así porque no va a funcionar. Entonces, tengo una función definida. En este caso, el desarrollo se hizo en PHP porque en el momento era lo que más ágil podía desarrollar la aplicación. Hoy día combinaría muchas cosas con Python y con otras cosas, pero en ese momento se hizo con PHP. Recibe una función, llama a la función, recibe los parámetros del host. El host en este caso es el equipo cliente, el source o la IP de ataque, el origen del puerto, el destino del puerto y el identificador del dispositivo. Se realiza una consulta, aquí por ejemplo tenéis un ejemplo, ¿vale? De una consulta de un playbook real, FortiShow Policy, ¿vale? Pasando por parámetro, me devuelve un JSON en este caso se explota a través de Ansible, se explota las funcionalidades de las APIs de FortiGate, en este caso, y recibo un montón de datos con todas las policies que hay y a partir de ahí tengo la información suficiente para generar una nueva política.
¿vale? La respuesta de los datos recibidos en la alerta se enviarán a la función de Ansible, que es la encargada de ordenar las llamadas según la configuración solicitada. Es decir, a partir de ahí se ejecuta un proceso desencadenante que va a ir, si el objetivo es crear una política, pues para crear una política necesito tener un objeto, necesito tener un grupo, si lo voy a aplicar a un grupo, necesito saber qué puerto de entrada y qué puerto de salida va a ser, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí lo explico. Estas funciones son llamadas por el proceso Ansible, ¿vale? Igual no has acertado el nombre porque confunde, ¿vale? Para mí es mi Ansible PHP, mis macrofunciones de Ansible PHP, que son las encargadas de traducir la petición o llamada a la función en una ejecución de un playbook, recibiendo los datos por parámetros. Aquí hay algunas funciones, por ejemplo, creadas por mí, create address object, por ejemplo, en este caso, creamos un objeto. En la mayoría de firewalls de última generación, para añadir una IP como permitida o bloqueada en un firewall, necesitas crear un objeto IP. En este caso, lo que hacemos es crear un objeto IP o un objeto subnet, dependiendo del caso, le ponemos un nombre y le decimos la IP. ¿Vale? En este caso, el host se refiere al dispositivo, name se refiere al título que se le va a poner a ese objeto, y aquí la subnet o IP a bloquear, ¿vale? Ya el proceso internamente detecta que si la máscara es un /32, pues sabe que es, en fin, hay un subproceso que ya hace el subnetting, lo detecta y pasa a la máscara correspondiente, o que si no tiene el /32 entiende que es una IP y le añade el /32, etcétera, etcétera. Imaginaros que yo, en un escenario, ya existe un grupo asociados a una política de WAN o Internet, y ese grupo se llama bloqueo, blacklist, como queráis, ¿vale? Con un drop en el top. Perfecto. Si yo ya tengo un grupo, en este caso, lo que necesitaré es añadir ese nuevo objeto al grupo, ¿vale? Pensad que aquí hay dos opciones. Que no exista el objeto, obviamente no debería existir, que el grupo exista o que no exista. Pues aquí, si existe, creo el objeto y lo meto en el grupo, y si no existe, creo el grupo y luego meto el objeto. Al final es un proceso desencadenante que hay que conocer muy bien cómo funciona el firewall y cómo se configura para poder llegar a esto, ¿vale? Entonces, en este caso el proceso es creo un objeto IP, ¿vale? Address, obtengo las direcciones que hay en un grupo, si procede creo un grupo, en este caso, ¿vale? Creo un grupo de objetos. Fijaros que en este ejemplo le paso el parámetro set para que ejecute, es decir, para que lo haga, no es un show, es un set, es un add. Y a partir de aquí le digo, créame una blacklist del grupo de Ansible, ¿vale? Podría haber llamado el grupo como quisiera, ¿vale? O le podría haber asignado un carácter random o algo así, ¿vale? Creo el grupo de objetos y a partir de aquí digo, pues ahora me crean la regla. Es decir, tengo el host, tengo el nombre de la política, porque la política ya existe a lo mejor, y simplemente voy a añadir un host a ese grupo. Tengo por parámetros el port source y el port destination, ¿vale? Porque eso también parte de la configuración. Tengo la acción, si es un drop o no es un drop, y dónde va a ir o cómo se llama el grupo, ¿vale? En este caso, pues el grupo creado anteriormente. Os muestro aquí un ejemplo muy sencillo. He quitado muchas cosas para que se pudiera entender. La función getPolicies define una ruta, que es la ruta de ejecución de un playbook, en este caso simplemente el binario. Define la ruta donde están almacenados uno o X playbook, en este caso le dije, fijaros que la ruta es definitivos, porque hice tantas pruebas que tenía que hacer ya carpetas por definitivos o no, ¿vale? O pruebas. En este caso era definitivos, ¿vale? Porque esto funcionaba bien. Y en este caso la política se llama show policy, ¿vale? Pues a partir de ahí monto una ruta y simplemente hago un shell exit con un grupo permitido para ejecutar Ansible concretamente, y a partir de esto, este tipo de aplicación está en un proceso de es interno, esto es totalmente interno, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, con la función me va a devolver una serie de políticas con JSON. Yo devuelvo el JSON, pues a partir de ahí podéis pensar que teniendo un JSON ya puedo empezar a iterar y hacer X cosas, ¿vale?
Otra función, por ejemplo, en este caso es crear un objeto, pues le paso una IP, que IP es el dispositivo, name va a ser el nombre del objeto, IP o subnet, ¿vale? Esto lo hemos visto antes. Igual, fijaros que más o menos es igual lo que os decía antes. Al final aquí a Ansible le puedes pasar extra vars con variables, concateno le paso el host, le paso el name. Ya tengo los Ansible preparados para que me reciban esto por parámetro llamados desde un punto específico, ¿vale? Lo que hice al final, bueno, al final el proyecto es bastante complejo. No soy programador como tal, por lo tanto al final decidí no publicar el proyecto completo, pero sí publiqué la parte de FortiGate, de los playbooks. Es posible que si alguien, un interesado o la comunidad lo quiere, al final publicaré las funciones. No soy programador, así que criticadme lo que queráis, porque al final era una prueba de concepto. Hoy día yo lo haría posiblemente con Python, estoy muy seguro que lo haría con Python, ¿vale? Aquí tenéis un artículo en mi blog que hablaba sobre eso. Ahí tenéis un poquito todas las funcionalidades que yo le he ido haciendo. Hay funcionalidades desde hacer backups, crear políticas, crear grupos, crear VIPs, hay un montón, ¿vale? Hay un montón. A esto posiblemente añada las funciones en PHP, porque al final os pueden servir como base y llamándolas por consola o por API podéis ejecutar acciones, ¿vale? Al final, simplemente por volver a recordar el flujo, un atacante genera un ataque, un nmap, en fin, cualquier cosa que genere una alerta. El SIEM dispara un evento, mi herramienta recibe la alerta, lo parsea, lo procesa, lo mete en base de datos, consulta, si hace match, dispara el evento y a partir de ahí genera con todas las funciones que os he explicado y con todos los playbooks diseñados que he hecho, para el incidente, ¿vale? Ahora hemos terminado con el proceso de background y vamos con el proceso del frontend, ¿vale? El frontend es un frontend hecho, cogido con un template gratuito, open source, y a partir de ahí lo fui adecuando a lo que necesitaba. Pues aquí el cliente amorosicía, soy yo de pruebas, ¿vale? Aquí podéis ver, pues mira, hay alertas pendientes, alertas bloqueadas. Aquí, por ejemplo, este es el panel en el que se crea un cliente. Creáis un cliente, número de proyecto, teléfono de empresa, responsable, modelo, IP o DNS de acceso. Y aquí tengo una serie de reglas de automatización básicas. Por ejemplo, revisar los últimos 5 minutos, 2 minutos, es un parámetro a completar, bloquear a los 4 intentos, 3 intentos, 2 intentos, es un parámetro a configurar. Y sí que es verdad que necesitamos como mínimo el puerto WAN, ¿vale? El puerto WAN y LAN, que siempre nos vamos a centrar en ellos para proteger los ataques o puertos expuestos de la LAN a la WAN, ¿vale? El panel tiene una parte de ver clientes, donde se pueden ver los dispositivos, los clientes, son clientes ficticios completamente, es ficticio, no hay nada aquí real, no intentar cogerlos, que son todos ficticios, no, esto es una prueba. En este caso, pues, por ejemplo, mostraría la ficha de cliente con el firewall, los datos, el correo electrónico, las alertas recibidas. Podemos ver el detalle de las alertas. Ahí tenéis el log en RAW, en bruto, del tipo alerta recibida. Si está procesada o no está procesada, lo vamos a tener aquí. Si yo ahora, como administrador del sistema, quiero lanzar un bloqueo o lanzar una lista de IPs, puedo pasar aquí una lista de IPs separadas por comas para crear un grupo, por ejemplo, que se llame bloquear command and control, por ejemplo. ¿En qué cliente? En este cliente, amorosicía, que es la prueba, le doy a deploy config y a partir de ese deploy config va a conectarse al equipo remoto y va a crear el grupo, en este caso. Un grupo gigantesco, de 1, de 2 o de 1000 líneas, lo que queráis, ¿vale? Un paso siguiente sería poderle insertar, subir un CSV, por ejemplo. Bueno, aquí tenéis un par de capturitas, el mensaje de cómo ha ido, si se ha creado, si se ha creado correctamente, si ha funcionado o no, básicamente. Y el proceso final de comprobación
de qué es lo que hemos hecho, ¿vale? Recordad que aquí le pasábamos la IP 1234, 5678, 10, 11, 12, 13, ficticia completamente. Fijaros aquí, se han creado los 3 objetos y esos 3 objetos automáticamente se han metido en un grupo, ¿vale? El BL Group, CC Block, ¿vale? Como en control. ¿Vale? Aquí se aprecia mejor. Vale, sobre cómo escalar o la usabilidad de este proyecto. Este proyecto, por necesidad o por velocidad, sí está preparado para separar, poder hacerlo con Docker. La idea es hacerlo con Docker y poder escalar y hacer réplicas sin problema, porque están muy segmentados, son funciones y procesos muy separadas, por tanto se puede separar perfectamente. No está hecho porque por urgencia en el momento que tenía que estar el proyecto eran demasiado trabajo y no llegaba, si hubiese sido en el momento. Ahora se podría hacer, ¿vale? No hay ningún problema. Está la parte de los playbooks está separada, se pone una API por otro lado, la base de datos está por otro lado, el proceso de background es otro proceso por otro lado. De ahí que los componentes están identificados y separados, ¿vale? Se pueden añadir funcionalidades, reglas, ¿vale? Al final es conocer un poquito cómo está hecho y se podría añadir. Y bueno, el frontend ya habéis visto que es muy sencillo y permite crear o ver qué ha ocurrido. Vale, si queréis, los playbooks están publicados en mi proyecto, ¿vale? Posiblemente si hay aceptación, en fin, aunque reciba críticas del PHP, insisto, no soy programador, lo puedo liberar, ¿vale? El que quiera que lo use como parte, lo puedo subir al mismo repositorio, que lo use como parte, me citáis en Twitter, donde queráis, y yo me hago el ánimo y lo subimos, ¿vale? Son funciones en PHP que precisamente llaman por debajo a playbooks, de Ansible. Las podéis transformar en el lenguaje que queráis. ¿Qué más? Vale, vamos a hacer un pequeño resumen, pues lo que hemos visto hoy, ¿vale? Ahí simplificamos las tareas, automatizamos y dotamos de inteligencia. Tengo una pequeña demo, ¿vale? Que ahí está, demo time, ¿vale? La voy a cortar porque no sé si nos estamos pasando. Dame un segundo. ¿Vale? Es la presentación en su día que hice, por lo tanto la voy a acelerar, creo que son 6 minutitos. A ver si le voy a quitar el audio porque la quiero comentar. Os voy a dejar el audio. No, el audio no lo puedo dejar por el local, ¿vale? Os la voy a comentar yo básicamente porque quiero ver si se aprecia un poquito. Vale, hacemos login en la interfaz web. De mi propio audio, que lo estoy recomendando. Vale, ese es el panel que os mostraba antes. Vale, fijaros aquí, voy a hacer un pause. Fijaros, arriba a la izquierda tenemos Ansible, tenemos el proceso main, está escupiendo por pantalla, ha hecho adrede todo lo que está haciendo, ¿vale? Está mostrando constantemente que está consultando, estoy revisando el equipo con el ID tal, indicando si hay alertas recibidas, ¿vale? Está constantemente revisando, esto es un debug habilitado. En la segunda pestaña lo que tenemos es un ping a CSP. Recordad que os he dicho antes que para no estar haciendo... Sí. Creo que la diapositiva se quedó en el demo time y no se está proyectando el video. Perdona. Perdona, menos mal que me has avisado. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Ok. Vale, rápidamente recapitulamos. ¿Vale? Este es el panel, os enseñaba antes, aquí se mostraban los clientes. Esta diapositiva era, perdona, esta parte del vídeo que lo había pausado, Andrés, era donde nos habíamos quedado. Aquí el primer proceso muestra consulta constantemente. Recordad que el proceso main consulta constantemente a los clientes, aquellos clientes que sí les corresponde, pues empezamos a verificar. A la izquierda, eso es a la izquierda arriba, la segunda ventana a la izquierda tenemos un pin, ¿vale? Un pin hacia un firewall, una máquina virtual preparada. Para no estar atacando a un sistema, lo que hice fue crear una regla, una rule de IPS para que me detectara automáticamente un pin. Es decir, para él un pin es un ataque, ¿vale? A partir de ahí, fijaros, a la derecha
que el proceso está revisando alertas, incluso saco algunas consultas por pantalla, ¿no? Para que se vea ahí como es un proceso de debug, viendo que ahora mismo no hay ningún problema, ¿vale? Voy a avanzar un momento hasta que hagamos el ping. Aquí se explica un poquito lo que os enseñaba anteriormente. Un segundo. Vale, vamos a iniciar el proceso. Estoy adelantando el vídeo para que se vea. Vale, aquí hay un ping, fijaros. Ya he parado el ping en el vídeo. Y ahora cada minuto aproximadamente se está revisando. Fijaros, ya está aquí Ansible haciendo de las suyas. Fijaros, está iniciando el proceso, revisando, consultando. Fijaros ahí abajo que está todo mostrándose por pantalla en modo debug totalmente. Admin amorosos, una prueba. Ya llegamos al proceso, estoy debugueando hasta las llamadas. A partir de ahí ya estamos creando a CreateObject, ¿vale? Recordad que hay una función que se llama CreateObject. Ahí os muestro la IP, ¿vale? Fijaros en el debug de la IP que los datos de entrada, llamo Ansible PHP, pasándole la IP de origen, la IP de la blacklist, la network a bloquear, el puerto de origen, el puerto de destino, ¿vale? Aquí donde está marcado. Y a continuación, vamos a adelantar un poquito para que lo hagáis, ¿vale? Fijaros, ahí ya se ha creado la IP, se ha creado el objeto, luego crea el grupo. Adelantar un poquito. Ahí nos vamos a las políticas. Vale, fijaros porque es importante para que se vea. Vale. Fijaros, ahí tenéis una política de OneALAN, ¿vale? Donde se llama BL Ansible, el grupo es BL Group Ansible, con un DNI, ¿vale? Fijaros. No. Vamos a dejarle adelante. Un momento. ¿Vale? Fijaros. Abajo ya ha terminado. ¿Vale? Ahí tenéis el debug. Fijaros que el proceso ha sido crear el grupo, mover la política, moviendo la política al primer lugar, haciendo drop, ¿vale? Y el proceso ya ha finalizado, ¿vale? Es importante, a ver si lo puedo ver, porque en algún momento anterior del vídeo, para que esto no fuera un fake, enseñaba el firewall que no tiene ninguna política. A ver si lo consigo para no demorarnos mucho. Sí. Vale, mira, sí, se ve, pero se ve en segundo plano. Fijaros, de fondo, fijaros que de fondo, en el firewall, solo hay una política que se llama one, con ID6, ¿vale? Fijaros que después del proceso, en segundo plano que estábamos viendo, recargando la pantalla, ya habíamos ido a comprobar que se habían creado los grupos y las IPs, y recargando el panel de las políticas, ¿vale? En el momento ya teníamos la política creada y ese ataque se estaría bloqueando, ¿vale? Esto está puesto en modo debug para comprobar todo esto, un proceso de demostración. En el frontend se puede ver los logs que ha ido haciendo cada tarea, modo debug, en fin, aquí se podía apreciar completamente. El panel permite crear grupos, el panel permite hacer backups, permite subir e incluso restaurar backups, ¿vale? Un poquito aceleramos el vídeo. Vale, fijaros que esto ya fueron las conclusiones del proyecto en ese momento. Voy a cambiar la pantalla, Andrés. Vale, un segundito, ahora me confirmas que se ha dejado de presentar y vuelvo a presentar. Ok. Y a partir de aquí, soy todo vuestro. ¿Dudas? Genial, parce. Muchísimas gracias por tu participación. La verdad es que, como decía al principio, pues no es muy común encontrar soluciones que automaticen este tipo de defensa. Y pues como era de esperarse, tenemos muchas preguntas. Vamos a empezar con las más votadas, ¿te parece? Vale. Listo. Jesús Francisco nos pregunta, ¿en esta automatización se usó Machine Learning o algoritmos de redes neuronales
o Deep Neural Network, o todas, o centralizaste alguna cosa para evitar la... Nivel. Se define al final, como habéis visto en un trocito del panel, ¿vale? Parte del panel tiene las reglas. Tiene unas reglas sencillas, obviamente es una POC, una versión beta, ¿vale? Donde le dices el número de intentos, el número de ataques y el número de X ataques en un tiempo, en 3 minutos, lo siento. Genial. Bueno, acá preguntan dónde está el código PHP, de dónde lo vas a subir. Lo subiré al mismo repo, ¿vale? Lo subiré por Twitter, pedírmelo por Twitter, compartirlo o después de la charla. Creo que para aprovechar el link de la charla, si lo vais a compartir, Andrés, lo subiré al mismo repositorio. Hay un enlace a mi blog y lo que haré es generaré otra carpeta y ahí tenéis la respuesta a incidentes y las funciones de PHP. No sé. Vale. Mira, hay otra pregunta. ¿Cómo solucionas el problema del límite de objetos en los grupos de direcciones de FortiGate? Te toca crear otro grupo. Listo. Crear otro grupo. Llegas al final, pues lo que decía antes, hay un momento en el que digo que podéis añadir un ID o un identificador o un numerito random al nombre del grupo. No hay más. Listo. ¿Qué otro firewall recomiendas de acuerdo a tu experiencia y puede influir en esta integración? La pregunta. A ver, yo he trabajado con varios. Conozco que FortiGate tiene API con módulos. Conozco que Palo Alto tiene FortiGate con módulos. Conozco que Sophos tiene algo de APIs con módulos. Me he tropezado en un problema en Sophos porque no tiene backup desde API. Sí que la API, curiosamente, la API te permite configurar el backup a FTP o Vmail, pero no te deja hacer el download, ¿vale? Y además es un binario, con lo cual para mí eso no me gusta, por ejemplo. Prefiero FortiGate, te permite descargarte la config en texto plano, yo la subo a un Git y además al estar automatizada tenemos la potencia de Git para ver diferencias entre versiones. Yo diría FortiGate, Palo Alto, según al final es una cuestión de calidad, de precio también. Todos sabéis que aquí hay un compromiso entre seguridad, calidad y economía. Entonces, según tu presupuesto, vamos a un sitio u otro. También hay implementaciones para añadirle la funcionalidad de API a soluciones abiertas como pfSense. Ese lado lo podrían explorar. En estos momentos, la inteligencia artificial que tenemos en el evento va a buscar un enlace que les va a compartir para que puedan implementar como plugin una herramienta para que le dé facilidades de API REST al pfSense. Entonces, por ese lado, pues tendrías costo gratis. Exacto. Y funcionalidades para integrar este Ground Firewall Open Source. Muy buena. A ver, otra preguntita. ¿Qué otro firewall tipo VM recomiendas? Los mencionados ya. Yo con Listo. los que hemos trabajado. FortiGate, Palo Alto, y insisto, depende de tu presupuesto. Al final, desgraciadamente, cada organización tiene un presupuesto. Están preguntando que en dónde realizaste el máster. La UOC sale de fondo, creo, ¿no? O ha salido de antes de fondo. En la UOC, Universidad Oberta de Cataluña o Universidad Abierta de Cataluña. Creo que es internacional, creo que es gente de todo el mundo. Es de España, de Barcelona, pero creo que cualquiera puede entrar. Hay grupos, se comparten un montón de contenido, hay gente muy buena a nivel internacional de habla hispana. ¿Vale? Yo, en mi caso, tienes la opción de hablar catalán, te hacen un descuento, pero si no quieres hablar catalán, puedes hablar castellano y el material está en castellano, está muy bien. Por el trabajo se puede combinar. No quiero hacer más publi. Tranquilo. Hay más preguntas, te las mando por interno, pero mientras tanto me gustaría que dieras tus últimas palabras. No sé cómo, bueno, tus últimas palabras en el evento, ¿no? No quiere decir que ya estoy matando a los speakers. No sé, ¿algún comentario final? Agradeceros a vosotros, a la organización, esta oportunidad. Fue un poco una apuesta así rara. Venga, voy a entregar el paper, voy a ver qué pasa. Y la verdad que fue muy sorprendido y muy agradecido a todos. La verdad que me encantaría que la gente lo use o que lo parta como idea, simplemente. Y nada, agradecimientos, no tengo más. Y podéis suscribiros a mi blog. Vale.
Esa es la idea que uno suelta muchas veces las cosas sin esperar nada a cambio y es sorprendente cuando alguien toma eso, lo mejora y genera Exacto. cosas nuevas a partir del conocimiento que uno comparte. Entonces, pues yo creo que así es que se forma comunidad. Entonces, muchas gracias por tu participación. A vosotros.